¿Alguna vez has visto una página web que estaba tan desordenada que no entendías nada de nada? ¿O tal vez has leído un artículo que era un tocho de texto y no sabías por dónde empezar? Pues eso es porque no se utilizan correctamente los encabezados en HTML, que es precisamente de lo que hablaremos a continuación. Veremos qué son los encabezados en HTML y cómo los puedes utilizar de la forma correcta. Al final de este vídeo podrás crear páginas web y artículos que estén súper organizados. Y lo más importante, fáciles de entender. Por cierto, recuerda que este capítulo forma parte del diccionario HTML del canal, donde vemos cada una de las etiquetas de este lenguaje. Como esto lleva un trabajazo de la repera, agradezco mucho que le des un like al vídeo y te suscribas al canal si no lo estás. Y ahora vamos al lío. Entonces, ¿qué son los encabezados en HTML? Pues los encabezados en HTML son etiquetas que se utilizan para definir títulos y subtítulos de una página web. Seguramente has oído eso de H1, H2, H3, H100. Bueno, H100 no, que no existe. Solo existe hasta H6. De hecho, hay 6 niveles de encabezados, desde el más importante que sería el H1 hasta el menos importante que sería el H6. Entonces, ¿por qué son tan importantes estos encabezados? Lo primero, ayudan a estructurar el contenido de una página web. Permiten a los usuarios entender rápidamente el contenido de una página web, incluso si no leen todo el texto, que normalmente suele ser lo habitual. También ayudan a resaltar información importante. O sea, puedes utilizarlos para resaltar aquella información que es relevante dentro de la página web, como por ejemplo el título de la página o los subtítulos de las secciones. Además, también mejoran la accesibilidad. O sea, los encabezados pueden ayudar a que las páginas web sean más accesibles, sobre todo para aquellas personas que tienen algunas discapacidades visuales. Entonces, ¿cómo se utilizan estos encabezados? Pues los encabezados se utilizan envolviendo el texto que desea resaltar en una etiqueta de encabezado. Por ejemplo, para crear un encabezado de nivel 1, es decir, el título de la página web, se escribiría el siguiente código HTML. Primero empezaríamos por una etiqueta de apertura y finalmente pues cerraríamos con una etiqueta de cierre. No tiene más, ¿vale? En este caso, el texto que hemos envuelto se mostraría como un título grande y destacado. Y ojo, no te olvides de la importancia jerárquica, o sea, no puedes poner un H4 y luego un H1, todo tiene que seguir una jerarquía. Primero un H1, luego un H2, luego un H3 y luego un H4, H5 y así hasta el H6. Evidentemente puedes intercalarlos, pero siempre siguiendo un orden jerárquico. Vamos con un ejemplo para que lo veas más claro. Muy bien, fijaros que ya estamos delante del editor de código y aquí, bueno, aquí realmente nos faltaría un H1. Ahora sí, ahora ya estaría completo el ejemplo. ¿Por qué hago esto? Pues muy fácil. Porque el H1 sería el título de la página, es decir, el encabezado más importante del documento. Y has de saber que solo puede haber un H1 por página. Puedes poner todos los subencabezados o todos los subtítulos que quieras, pero títulos solo puede haber uno. Y ojo, no es lo mismo title que H1, ¿de acuerdo? La etiqueta title pues va dentro del head y el H1 es el título que se mostraría en nuestro sitio web. Se mostraría pues como nosotros queramos. Entonces, inmediatamente después del H1 tendríamos que poner un H2. Bueno, podríamos poner aquí todos los elementos que quisiéramos, pero luego, si quisiéramos crear una sección nueva o lo que sea, pues podríamos poner o tendríamos que poner un H2 y luego podríamos poner un H3. O sea, lo ideal es poner un H3, no saltar directamente a un H4, a un H5 o a un H6, ¿de acuerdo? O sea, todo tendría que seguir un orden jerárquico, como hemos comentado anteriormente. Entonces, si os fijáis aquí, tenemos varios subtítulos y luego volvemos a tener un H2. Esto realmente sería lógico. Y aquí, después de un H3, pues incluso podríamos poner un H4, un H5 y un H6. Esta sería la forma correcta de hacerlo. Entonces, si nos vamos al navegador, se vería así de cutre. ¿Por qué se ve así de cutre? Pues porque no le hemos puesto estilos. Pero bueno, esto sería un ejemplo rápido para que lo veas. Tendríamos primero un H1, H2, el texto y bueno, todos los demás subtítulos que hemos puesto. Esto evidentemente pues se puede pintar, se puede envolver, se puede hacer lo que tú quieras.
Por cierto, ten en cuenta que los encabezados pueden ser responsive, es decir, se pueden adaptar a los diferentes tamaños de las pantallas. Por ejemplo, móviles, tablets, ordenadores, y para ello puedes utilizar propiedades CSS, por ejemplo, media queries. Aquí estamos otra vez delante del editor y tenemos un H1. Si quisiéramos que ese H1 tuviera varias medidas en función de la pantalla del usuario, pues simplemente colocaríamos un font size, por ejemplo, de 20 píxeles, aunque bueno, esto sería muy pequeñito, vamos a ponerle 28 y luego pues podríamos ponerle un media query en CSS con un max width, es decir, que cuando la pantalla sea más pequeña que 768 píxeles, tenga una medida de 22 píxeles. Vamos a verlo en el navegador. Fijaros, ahora se vería con el tamaño estándar. Si nosotros lo viéramos desde un móvil, pues veríamos que el tamaño de la fuente se haría más pequeño. Si os fijáis, cuando pasa de 768, el texto se ve un poquito más pequeño. Esta es una manera de hacer el texto responsive y que se vea mucho mejor en pantallas más pequeñas. Si no, un título puede ocupar toda la pantalla del móvil y claro, no mola. Y bueno, creo que no me dejo nada. Lo hemos visto todo sobre los encabezados de HTML. Ahora sí podrás crear páginas bien organizadas y fáciles de entender. Recuerda que si te has quedado con alguna duda o tienes alguna sugerencia, puedes dejarla en los comentarios. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.